queridos compañeros, bienvenidos a esto que es la clase de física para grado 11. Bueno, espero que hayan cumplido con sus responsabilidades de la sesión pasada, que era realizar la situación D, E, F y corregir la situación A, B, C y D. Muy bien, mis queridos compañeros, pues hoy vamos a comenzar a revisar la situación D, la E y la F. ¿Listo? Entonces, para que estén muy pendientes. Y comenzamos entonces con la situación D. Dice, Yajirobe deja caer desde la torre del maestro Karim 2 semillas del ermitaño. ¿Qué altura tiene aproximadamente la torre si las semillas tardan en llegar al suelo 40,40 segundos? ¿Con qué rapidez llegarán al suelo? Bueno, aquí recuerden lo siguiente. Aquí nos están preguntando por un aspecto que pues si queremos saber pues nos toca medir con un metro, ¿listo? Que es la altura de la torre del maestro Karim. Pero resulta que hay un fenómeno que está ocurriendo y es que unas semillas del ermitaño se dejan caer paralelas a la torre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que esta es la torre y yo dejo caer desde aquí unas semillas, pues ellas van a hacer este movimiento hasta que llegan al suelo, ¿listo? Entonces, al llegar al suelo, pues van a pasar ciertas condiciones, llegan con una velocidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para estudiar esa condición? Pues básicamente lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente. Si queremos conocer la torre, la altura de la torre, pues sacamos un metro y medimos, pero no tenemos un metro, ¿listo? Lo que nos dan son información cinemática. Distancia, tiempos, velocidades y aceleraciones, ¿listo? Entonces lo que usted dice es, bueno, listo, yo no voy a medir la torre, pero lo que puedo hacer es la siguiente asociación. Si yo dejo caer mis semillas desde aquí, van a recorrer una distancia y se movieron paralelo a la torre. De hecho, toda la distancia, la altura que tiene la torre es la que van a recorrer. Entonces, al ocurrir eso, lo que yo puedo decir es, bueno, listo. Las semillas del ermitaño que se van a caer van a recorrer en su movimiento una distancia. Esa distancia es paralela a la altura de la torre, que quiere decir que si calculo la distancia que recorren las semillas, puedo sacar aproximadamente cuál es la altura de la torre, porque se van a caer desde la parte superior y llegan hasta la base de la torre, que es el suelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la distancia que recorren las semillas, que en últimas resulta ser la misma distancia, pero en términos de la altura de la torre. Entonces vamos a resolverlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como siempre, establecer nuestro punto de referencia, que para nuestro caso viene siendo el suelo. Entonces vamos a representar el suelo. ¿Listo? Entonces pilas, porque esto es importante, porque estamos diciendo que en el suelo el y es igual a 0. Hacia arriba serán los positivos, hacia abajo serán los negativos. Ahora vamos a construir la torre del maestro Karim. Tendríamos que esta sería la torre del maestro Karim. Muy bien, entonces estamos diciendo que en la parte superior de la torre se dejan caer dos aquí está. Listo. Dos semillas, vamos a ampliarlo un poquito. Se nos dejan caer dos semillas y estas semillas pues simplemente van a recorrer una distancia. Esa distancia que van a recorrer, que es esta, nosotros la llamamos Y porque es vertical. Ok, listo. Entonces lo primero que vamos a tener es nuestro sistema de referencia. Aquí tendríamos el suelo, donde Y equivaldría a 0. Y vamos a tener una condición que es la torre del maestro Karim, desde la cual se dejan caer dos semillas. Esas dos semillas pues van a ¿qué? Van a recorrer una distancia Y hasta llegar al suelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la distancia Y que recorren las semillas, pues es una distancia paralela a la torre del maestro Karim, que de la torre del maestro Karim, su altura. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si nosotros logramos determinar la distancia que recorren las semillas, lo que realmente estamos haciendo es determinando
un aproximado de la altura de la torre del maestro Karim. O sea, en pocas palabras, la distancia que recorren las semillas es la misma distancia, pero en términos de altura de la torre. ¿Listo? Entonces decimos que si es una distancia recorrida, pues simplemente es porque hay una posición final menos una posición inicial. ¿Listos? Entonces ahí tendríamos esa situación. ¿Qué sabemos? Sabemos que las semillas se dejaron caer, o sea que tienen una velocidad inicial de 0. Sabemos que tuvieron un tiempo de ¿qué? De 40,40 segundos. También sabemos que... ¿qué otra información tenemos? Bueno, que llegan al suelo, lo que quiere decir que su posición final será de 0 porque en el suelo llévale 0. ¿Listo? Y pues ahí tendríamos esta información. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Decimos, bueno, listo, pero es que es un movimiento uniformemente acelerado en caída libre. Quiere decir que tenemos una caída libre. Entonces la caída libre hacia abajo porque las semillas solo se mueven verticalmente hacia abajo desde la parte alta de la torre Karim hasta el suelo. Entonces, ¿qué variables necesitamos? Necesitamos las siguientes variables. Primero una posición inicial, luego una posición final, luego necesitamos un tiempo, luego el tiempo necesitamos una velocidad inicial, luego una velocidad final y obviamente una aceleración. Entonces, ¿qué sabemos de cada una de estas variables o magnitudes? Posición inicial, o sea, desde donde se dejan caer, no sabemos. ¿Sí? Entonces, si lo supiéramos, pues podríamos resolverlo. Posición final, sabemos que llegan al suelo, donde la posición en Y vale 0. Tiempo, sabemos que tardan 40,40 segundos. Velocidad inicial, se dejan caer, o sea que vale 0. Velocidad final no la sabemos y es la que también nos la están preguntando. ¿Listos? Y la aceleración sabemos que es gravitacional hacia abajo en la Tierra, o sea 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos esta condición y revisemos que es un movimiento uniformemente acelerado vertical hacia abajo, pero debe cumplir algunas condiciones, o sea que se nos permite tener solo dos incógnitas para resolverlo directamente. Tenemos la velocidad final y la posición inicial. No tenemos más, o sea que podemos irnos a analizar las relaciones matemáticas que nos permiten solucionarlo. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Aquí podemos decir lo siguiente. Miremos la primera ecuación. ¿Sí? La ecuación número 1 es esta ecuación. Listo. ¿Qué pasa con esta ecuación? Posición final la conocemos, sí sabemos que llega al suelo. Posición inicial no la sabemos, una incógnita. Velocidad inicial sabemos que vale 0, tiempo lo tenemos, gravedad la tenemos y tiempo lo tenemos. O sea que aquí solo hay una incógnita que es posición inicial. Entonces con la posición inicial, con una sola incógnita podemos utilizar la ecuación. ¿Listo? Y entonces decimos, y vamos a hacer uso de esa ecuación. Entonces tenemos que la posición final, voy a en azul, vamos a borrar acá y ahora sí, utilicemos el azul. Listo, entonces sabemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Listos? Entonces ahí tendríamos esa situación. Muy bien. Ahora, ¿podemos simplificar algo? Sí, mire que la velocidad inicial vale 0. Por el tiempo, pues esto valdrá 0. Este no lo puedo cancelar porque no sé cuánto vale. Este sé que vale 0, pero por ahora no lo voy a utilizar. La gravedad la conozco y demás. Entonces miren cómo nos quedaría. Nos quedaría la posición final igual a la posición inicial más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Voy a hacer el siguiente truco. Posición final menos posición inicial. Va a pasar la posición inicial al otro lado a restar. Igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Listos? Donde tenemos entonces ahora la siguiente situación. Y es que posición final menos posición inicial es ¿quién? Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Miren, posición final es la distancia que se recorre. Y la distancia que se recorre es ¿quién? Es la altura. O sea que podemos decir que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y pilas aquí, no es que yo estoy diciendo que si usted quiere calcular cualquier altura, es esta fórmula. No, aquí es por las relaciones que hicimos en que se deja caer el objeto, en que la distancia recorrida es igual a la altura, en que conocemos la posición final, en que la velocidad inicial vale 0. Entonces ahí se puede hacer esa relación. Al poder hacer esa relación, pues podemos solucionarlo de esa forma.
porque recuerden, esta ecuación realmente es la distancia recorrida. ¿Listo? Pilas con eso. Listo, entonces simplemente nos queda reemplazar los valores. Tendríamos gravedad, que es 9,8 por el tiempo, que es 40.40 a la 2, todo eso dividido 2. Listo, ya nos queda más que resolver. Entonces al resolverlo, vamos a utilizar una calculadora para resolverlo. Entonces tenemos que arriba hay un cociente, por eso lo voy a poner en paréntesis. Paréntesis 9,8, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado, que es 40.40 a la 2. Cierro paréntesis. Ese dividido 2 nos da una respuesta de 7.998. Lo voy a redondear, ¿listo? Entonces 7.998. Entonces nos vamos aquí y nos da que es de 7.998 metros. Un elemento que a mí me faltó fue revisar las unidades, pero miren, tenemos segundos, tenemos metro y no hay más unidades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una altura de 7.998 metros, o sea que la distancia que recorren las semillas es de aproximadamente 7.998 metros, que en últimas viene siendo la misma distancia de la altura de la torre. ¿Listo? Si usted quiere ser más preciso, pues simplemente lo que dice es que es de 7.99 kilómetros. ¿Listo? Entonces esa es la altura de la torre del Maestro Karim, que es muy alta realmente. ¿Listo? Entonces para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora nos piden que hallemos la velocidad final, o sea, la velocidad con la que llegan las semillas del ermitaño al suelo. Entonces, pues vamos y revisamos qué necesitamos. Miremos la segunda ecuación, lo ponemos acá, para revisar la segunda ecuación, que es esta. Entonces la segunda ecuación me dice, si usted quiere conocer la velocidad, ¿sí?, en un determinado tiempo, pues que necesita conocer el tiempo, la aceleración y la velocidad inicial. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí, la velocidad inicial vale 0, ¿listo? La gravedad pues es la de la Tierra y el tiempo lo conocemos. Sabemos que el tiempo en el que queremos conocer la velocidad es de 40.40 segundos. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, ¿listo? Entonces vamos a utilizar esta ecuación y nos queda entonces, vamos a utilizar otro color, es el negro, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿listo? La velocidad final, que no la conocemos, será igual a la velocidad inicial, pero esta vale 0, o sea, se desaparece por la gravedad por el tiempo. Nos queda que la velocidad final es igual a la gravedad, que es 9,8 por el tiempo, que son 40,40 segundos. Bueno, no estamos utilizando, acuérdense que yo no estoy utilizando las unidades, ustedes sí las tienen que utilizar, ¿listo? Listo. Y la velocidad final entonces nos daría, vamos a la calculadora, entonces vamos a la calculadora, vamos a borrar toda esta vaina y decimos 9.8, que es la aceleración gravitacional en la Tierra, por el tiempo, que son 40.40, y eso nos da 396, lo voy a redondear, ¿listo? Entonces eso nos da 396. ¿Qué? Recordemos que aquí tenemos metros por segundo cuadrado y aquí tenemos segundos. Este segundo se va con un segundo cuadrado y nos queda metros por segundo. Y pues tiene toda la lógica porque pues estamos trabajando con velocidad y se mide metros por segundo. Por eso es tan importante. Pues yo ya lo estoy emitiendo porque yo sé que ustedes van conmigo en la revisión de las unidades. Muy bien, mis queridos compañeros, pues esta es la solución. ¿Cuánto tarda en caer una semilla del ermitaño desde la torre del Maestro Karim? 40,40 segundos. ¿Qué distancia recorren? La altura de la torre, que es de ¿cuánto? De 7.998 metros o 7.99 kilómetros, que son aproximadamente 8 kilómetros. ¿Con qué velocidad llegarían al suelo si se dejan caer desde cero? O sea, si se sueltan y se dejan caer, con una velocidad de 396 metros por segundo. O sea, con una velocidad la berraca. O sea, alcanza una velocidad de que en un segundo alcanzan casi a recorrer 4 cuadras, ¿sí?, en un solo segundo, verticalmente. No les recomiendo que experimenten esas cosas. Entonces, este sería. Vamos con la situación E. ¿Listo? Entonces, mucha atención a esta situación. Dice, Goku atrapa a Freezer y lo jala verticalmente hacia abajo 1.5 metros en 0,5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que si este es Freezer y yo soy Goku, que quisiera pero no, cojo a Freezer
y lo halo verticalmente, ¿sí? Hago esto. Y en ese movimiento en que lo halo, desde donde empecé a halarlo hasta acá, recorrí 1.5 metros. O sea, hice esto. Entonces, Freezer tiene un movimiento que es sujeto al brazo de Goku o al empuje de Goku. En ese movimiento, Freezer recorre lo que lo empuja o lo ala nuestro amigo Goku 1.5 metros de distancia y en un tiempo de 0.5. O sea, desde aquí hasta aquí tarda 0.5 segundos. Hasta ahí es lo que nos están diciendo. Listo. Luego dice, lanzándolo, y lo lanza al suelo. ¿Listo? Entonces, mi pobre Thor se fue para el suelo. Listo. Lo lanza y lo deja caer al suelo. O sea que ahí, en ese momento, lo suelta y Freezer cae hacia el suelo. ¿Listo? Entonces, sin reaccionar, Freezer tarda cayendo hasta el suelo en impactar. Bueno, dice, tarda cayendo 2.5 segundos hasta impactar con el suelo. O sea, ¿qué quiere decir? Que estuvo un tiempo en la mano de Goku. ¿Cuánto tiempo? 0.5 segundos. Luego lo suelta Goku y cae hasta el suelo tardando 2.5 segundos. O sea, ¿cuánto tiempo duró Freezer en su movimiento? 3 segundos. 0.5 con el empuje de Goku y 2.5 cayendo hasta el suelo. ¿Listo? Ahora nos dice que es en el planeta Nameku. Y eso es importante porque acuérdense que la gravedad en el planeta Nameku es distinta a la gravedad en la Tierra. Entonces, para que no se nos olvide, vengan, revisamos cuál es la aceleración en el planeta Nameku, que es de, según el problema de Bulma, era de 12 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. Dice, ¿desde qué altura lo lanzó Goku? O sea, ¿desde qué altura lo lanzó Goku? O sea, cuando Goku lo suelta. No desde qué altura lo captura y lo empieza a jalar, sino desde qué altura lo suelta. O sea, con respecto a un referente que viene siendo pues, el suelo, Nameku, pues Goku llegó y lo jaló y lo soltó y lo lanza hasta el suelo. Y nos están preguntando a qué altura lo lanzó. ¿Listo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la velocidad del impacto? O sea, ¿con qué velocidad llega al suelo? Y nos dice que asuma que el movimiento de Goku es con una aceleración constante. O sea, que llega y le presenta una aceleración constante. Muy bien, eso es todo lo que sabemos. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué podemos ir diciendo hasta el momento? Lo que podemos decir es que Freezer presenta dos movimientos. Un movimiento en la mano de Goku, que yo he representado aquí en verde, y un movimiento cuando lo lanzan, que he representado aquí en azul. Tiene dos movimientos. Uno mientras es jalado por Goku y el otro es mientras es lanzado, cuando es lanzado. ¿Listo? ¿Qué sabemos? Que como son dos movimientos, pues a cada movimiento nos toca estudiarlo por aparte. Entonces, el primer movimiento es el que hace Goku y el problema nos decía, asuma que el movimiento de Goku es un movimiento, es con aceleración constante, porque no lo recuerdo, es con aceleración constante. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La aceleración constante implica lo siguiente, o sea, aquí voy a hacerlo en azul, en verde, perdón. Aquí la aceleración es constante. Si la aceleración es constante, significa que tenemos un movimiento acelerado uniforme, rectilíneo. Aquí sí podemos decir que es rectilíneo porque nos dicen que Goku lo mueve verticalmente hacia abajo. ¿Listo? Entonces, lo que podemos decir es que el primer momento o el primer movimiento es un movimiento uniformemente acelerado. Luego lo suelta. Cuando dice que lo suelta, asumimos que queda a voluntad de la gravedad de Nameku. O sea que tiene un segundo movimiento. Un segundo movimiento. Que para nosotros, pues como tiene que ser caída libre. Caída libre. ¿Hacia dónde? Verticalmente hacia abajo. Entonces miren que ya tenemos que Freezer presenta en una sola jugada dos movimientos, mientras está en la mano de Goku y mientras es soltado. Cuando está en la mano de Goku presenta un movimiento con aceleración constante, o sea, un movimiento uniformemente acelerado. Cuando lo sueltan, pues se deja de tener una acción externa y solamente actúa la gravedad, entonces tenemos caída libre. ¿Listo? Pues estamos asumiendo que el aire en Nameku no lo afecta. ¿Listos? Entonces ahí tenemos esa condición. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estudiar los movimientos, estudiar ambos movimientos. Pero ¿qué es lo que realmente nos preguntan? A ver si lo podemos hacer. Lo que nos dicen es ¿a qué altura lo soltó? O sea, nosotros sabemos que en el cambio entre el movimiento 1 y el movimiento 2 está el momento exacto en el que lo sueltan. O sea, a nosotros nos interesa estudiar este elemento que está acá. ¿Listo? Ese elemento es un elemento importante porque nos dice con respecto al suelo,
pues hay una altura. Y esa altura, pues es la que nos están preguntando. Nos dicen, ¿a qué altura lo lanza Goku? ¿Listo? O sea, aquí en este punto lo lanza Goku. ¿Qué necesitamos? Primero, pues un referente porque hay una caída libre. Entonces, si tenemos un referente, pues aquí tenemos que Y vale 0. El suelo vale 0. Entonces, con respecto a eso, pues vamos a tener una distancia que llamamos altura desde acá hasta acá y es la que nos interesa conocer. Eso es lo que nos interesa conocer. Bueno, entonces usted dice, bueno, la altura, ¿sí? Pasa lo mismo que con la torre, maestro Karim. Bueno, esa altura pues tendrá que ser ¿qué? La distancia que recorra Freezer, la distancia que recorre Freezer desde el momento en el que es lanzado. O sea, la distancia recorrida ¿en qué movimiento? En caída libre. Listo, ¿y qué necesitamos? Simplemente necesitamos conocer su posición final menos su posición inicial. La pregunta es, ¿conocemos su posición final? Sí, porque llega al suelo. Sabemos que llegó aquí, pum, ahí se estortilló en el suelo, llegó a la posición 0. ¿Sabemos en qué posición inicial comenzó? No. ¿Cuál posición? La de lanzamiento, o sea, la de caída libre. O sea que aquí voy a tener una posición inicial de lanzamiento de caída libre. Pero es que resulta que antes de eso había otro movimiento. Ese anterior movimiento se convierte en la posición final. Lo voy a denotar con otra letra. Lo voy a denotar con X para no confundirnos. La posición final, dije que iba a trabajar con X. Entonces, la posición final del momento 1 se convierte en la posición inicial del momento 2. ¿Listo? Entonces, ahí tienen que empezar a tener claro ese tipo de cosas. Entonces, si queremos hallar la altura, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer la posición final y la posición inicial. La posición final la conocemos, la posición inicial no. Entonces no podemos hallar la distancia recorrida y si no podemos hallar la distancia recorrida, no podemos hallar la altura. ¿Cómo podemos encontrar la posición del lanzamiento? Pues eso es lo que tenemos que determinar, mis queridos compañeros. Pues miremos a ver qué condiciones podemos conocer. Entonces, si queremos conocer la posición, es un movimiento de caída libre, ¿cierto? Estamos en caída libre. Entonces, necesitamos primero una posición inicial que no conocemos, una posición final que sí conocemos. Voy a hacerme por este lado. Entonces, una posición final que sí conocemos y es igual a 0. Un tiempo que sí conocemos porque recuerden, aquí hay dos cosas importantes. Este recorrido, miren, este recorrido de Freezer lo hace en 2.5 segundos. ¿Sí? Pero este recorrido lo hace Freezer en 0.5 segundos. Son dos tiempos distintos. Uno es para el movimiento mientras es alado por Goku y el otro mientras es soltado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer el movimiento que nos interesa estudiar? 2.5. Bueno, en azul. Entonces tardaría, vamos a correr un poquito más para acá. Tardaría 2.5 segundos. ¿Listo? Entonces tarda 2.5 segundos. Ahora, ¿con qué velocidad comienza a caer? No sabemos. Y no podemos decir que es 0. O sea, aquí no comienza a caer libremente con una velocidad de 0. ¿Por qué no sabemos que tiene una velocidad de 0? Porque resulta que cuando Goku lo ala, le está impregnando, le está imprimiendo velocidad. Cuando lo suelta, Freezer no va en 0 porque él se está moviendo. Él va con Goku. Entonces, si Goku lo suelta, es porque lo soltó con una velocidad. O sea, que hay una velocidad inicial. Aquí hay una velocidad inicial que es diferente de 0 y que no conocemos. Entonces, no conocemos la velocidad inicial. ¿Conocemos la velocidad final? No, y nos la están preguntando porque nos están preguntando la velocidad de impacto, o sea, con la que llega al suelo. Listo, nada que hacerle. Y conocemos la aceleración, sí es gravitacional, hacia abajo, o sea que es positiva, y es en Nameku, que es de 12 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces, miremos a ver si lo podemos resolver directamente. ¿Podemos resolverlo directamente? Revisemos. Una incógnita que es la posición inicial, otra incógnita que es la velocidad inicial y otra incógnita que es la velocidad final.
no se puede resolver directamente. Tenemos que buscar otras cosas. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuáles son las incógnitas que no conocemos? La posición inicial, y es una de las cosas que nos preguntan. La velocidad final, y es una cosa de las que nos preguntan. La velocidad inicial no nos la preguntan y no la conocemos. Pero habíamos dicho, espérese, porque si la posición final de acá se convierte en la posición inicial de acá, significa que la velocidad final del primer momento se convierte en la velocidad inicial del segundo momento. O sea que si estudiamos el primer movimiento, podríamos hallar la velocidad final, ¿sí? Podríamos hallar la velocidad final del movimiento acelerado para saber con qué movimiento comienza a caer en la caída libre. Listo, entonces empecemos a averiguar qué sabemos del movimiento anterior. ¿Qué es un movimiento uniformemente acelerado? Entonces dijimos que vamos a trabajar con X. Entonces debe tener una posición inicial. Debe tener una posición inicial. Debe tener una posición final. Debe tener un tiempo. Debe tener una velocidad inicial. Debe tener una velocidad final. Y debe tener una aceleración. Muy bien. ¿Qué conocemos? ¿Conocemos la posición inicial? No. ¿Conocemos la posición final? No. ¿Conocemos el tiempo? Sí, porque en ese movimiento tarda 0.5 segundos. ¿Conocemos la velocidad inicial? Nos dice que Goku lo atrapa, uno puede suponer, si esto ya es una suposición muy abeja mía, que pues está quieto y lo jala. Entonces comienza ¿desde qué? Desde cero. O sea, Freezer estaba quieto y Goku lo cogió y lo jaló. Entonces yo pum y comenzó con una velocidad de cero hacia abajo. Listo, ¿con qué velocidad final termina el movimiento? No sé, pero esa velocidad final en última se va a convertir en la velocidad inicial de acá. ¿Listo? ¿Con qué aceleración? Tampoco nos la dice. Y usted dice, pero hermano, aquí está fregado, porque no conozco ni posición inicial ni posición final, ni conozco la velocidad final ni la aceleración. O sea, paila. Pero sí conoce algo importante, y es que la distancia recorrida es la posición final menos la posición inicial. Y usted sabe que la distancia que recorre Freezer en ese movimiento, pues es ¿de cuánto? De 1.5 metros. No conocemos la posición final, no conocemos la posición inicial, pero sabemos que su diferencia es ¿de cuánto? De 1.5. En pocas palabras, esta condición ya la conocemos. O sea que no tenemos lío. ¿Qué nos queda? La velocidad final y la aceleración. Dos incógnitas, y esas dos incógnitas sí las podemos encontrar directamente. Listo, entonces, ¿qué necesitamos? La aceleración. ¿Cómo hacemos la aceleración? Bueno, entonces vamos a nuestras ecuaciones y revisamos y decimos, miremos la siguiente. Miren esta ecuación. Nos dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la posición. Esto es para la gravedad, para la caída libre. Pero recuerden que es un movimiento acelerado, donde lo único que cambia es que la aceleración se llama g, o sea que esta sería la aceleración, y y es la distancia recorrida para un movimiento vertical, pero para una caída libre, para un movimiento uniformemente acelerado sería x. O sea que en pocas palabras, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. ¿Conocemos la velocidad final? No, pero en la que nos piden. ¿Conocemos la posición inicial, la velocidad inicial? Sí, vale 0. La aceleración no la conocemos, ¿sí? Y la distancia recorrida sí la conocemos. Entonces, aquí tenemos un problema, y es que no nos sirven esas dos, esa ecuación no nos sirve. ¿Por qué? Porque no conocemos la aceleración. Pero si llegáramos a conocer la aceleración, con esa podríamos hallar la velocidad final. Entonces, revisemos cuál otra nos puede servir. Entonces, aquí tendríamos la siguiente situación. Listo. Revisemos esta de aquí. ¿Por qué esa de aquí? Porque en términos de un movimiento uniformemente acelerado será la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 2 veces, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Recuerden que lo único que hice fue cambiar la y por la x
y la aceleración, la gravedad por la aceleración. Es la analogía que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si yo digo posición final menos posición inicial es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, digo, posición final menos posición ¿la conozco? Sí, vale 1.5. ¿La velocidad inicial la conozco? Sí. ¿El tiempo lo conozco? Sí. ¿La aceleración la conozco? No, es la única incógnita. ¿Y el tiempo lo conozco? Sí. O sea que de esta ecuación, pero expresada para un movimiento uniforme, no para caída libre, sino para un movimiento uniforme, puedo hallar la aceleración. Entonces vámonos a hallar la aceleración. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que la posición final es menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. La posición final menos la posición inicial es lo que nosotros llamamos distancia recorrida. ¿Listo? Es lo que nosotros llamamos distancia recorrida. ¿Listo? Esta distancia recorrida entonces será igual a la velocidad inicial por el tiempo, pero la velocidad inicial para este movimiento vale 0, ¿sí o no? Entonces para ese movimiento como vale 0, pues velocidad inicial por tiempo vale 0 y no hay necesidad, entonces nos queda aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. De ahí despejamos la aceleración, nos queda que la aceleración es igual a 2 veces la distancia recorrida sobre el tiempo al cuadrado. Entonces la aceleración es igual a 2 veces 1.5 sobre el tiempo al cuadrado, que es 0,5 segundos a la 2. Y entonces nos vamos a la calculadora. Resolvemos esta. Listo, entonces nos queda 2 por 1.5 igual dividido el tiempo al cuadrado, que es 0.5 a la 2, y eso nos da, perdón, aquí me quedo mal. Entonces 2 por 1.5, hagámoslo en paréntesis, porque es un denominador, ¿sí? Entonces tenemos 2, perdón, 0, paréntesis, 2 por la distancia que es 1.5, eso dividido por el tiempo al cuadrado, que es 0.5 a la 2, y entonces tendríamos que eso nos da 12. ¿Listo? Entonces nos quedó en 12. Entonces decimos que la aceleración con la que Goku ala a Freezer es de 12 metros por segundo cuadrado. Unidades, pues solo teníamos segundo, asumimos que el resto, como la distancia nos la dan en metros y el tiempo en segundos, pues bueno, seguimos trabajando en metros por segundo. Y no, listo, ya tenemos la aceleración. Ya habíamos dicho, listo. Entonces, con la ecuación velocidad final igual al cuadrado a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida, pues entonces simplemente lo resolvemos. La velocidad inicial vale 0, o sea que al cuadrado no importa, vale 0. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, que ya la conocemos, que es 12 metros por segundo cuadrado, por la distancia que la conocemos. ¿Cuál distancia? Pues la que ala Goku al señor Freezer, que es de 1.5. Entonces despejamos de aquí de una vez la velocidad final y nos queda que es la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces la velocidad final es igual a la raíz de 2 factor de 12 por la distancia, que es de 1.5. Y pues nos vamos a la calculadora, limpiamos y decimos raíz cuadrada, ¿dónde está la raíz cuadrada? Raíz cuadrada de 2 veces la aceleración, que es 12, por la distancia, que es 1.5, y eso nos da 4. Eso nos da, bueno, eso nos da 6. ¿Listo? ¿Sí? Rectifiquémosla.
Entonces revisemos acá. Velocidad final es igual a 2 por, esto me quedaría 2 por 12, 24 por 1.5. Listo, entonces 24 por 1.5. Entonces nos queda 24 por 1.5. Eso nos da 36. Y raíz cuadrada de 36, 66. Entonces no hay lío. Entonces, listo, mis queridos compañeros. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad con la que Goku bota a nuestro amigo Freezer es de 6 metros por segundo. De 6 metros por segundo. Listo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo recorre 1 metro. Entonces ahora sí, la velocidad final aquí se convertía en la velocidad inicial. Quiere decir que entonces la velocidad inicial es de 6 metros por segundo. Ahora sí, listo. Ya tenemos una incógnita menos. Ya solo tenemos 2 incógnitas, que es la velocidad final y la posición inicial, que es lo que nos están pidiendo. Listo, entonces vamos a resolver. Resolvamos por acá. Entonces, ahora sí, lo vamos a reestructurar un poquito para que nos quede más ordenado. Vamos a analizar la caída libre, porque ya tenemos todas las variables de caída libre. Entonces vamos a analizar este pedacito para poder hallar h. Recordando que h es posición final menos posición inicial, ¿listo? Donde tenemos un movimiento de caída libre hacia abajo. ¿Qué necesitamos? Una posición inicial que no conocemos, una posición final que sabemos que es el suelo, o sea que llega a 0, un tiempo, sabemos que el tiempo mientras está en caída libre es de 2.5 segundos. Adicional a eso sabemos que la velocidad inicial con la que comienza a caer es con la velocidad con la que la soltó Goku, que es de 6 metros por segundo. Una velocidad con la que llega al suelo que no sabemos cuál es, y una aceleración que, como es caída libre, es gravitacional de 12 positivo, porque estamos en Namekusei y cayendo hacia abajo. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? La velocidad final. ¿Listo? Entonces la velocidad final es simplemente esto. Vamos aquí. Voy a utilizar... voy a utilizar esta. Velocidad final es igual a... pero tenemos que hallar la altura, la h, ¿cierto? Bueno, primero vamos a hallar la velocidad. La velocidad final. Ya les voy a decir por qué. Listo, volví. Es que ya la velocidad final. Bueno, listo. Entonces la velocidad final, les está diciendo que iba a calcular la velocidad final, porque ya les voy a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces la velocidad final de la caída en el planeta Nameku será igual a la velocidad inicial, con la que empieza a caer libremente. Y es con la velocidad que suelta Goku a Freezer, que son 6 metros por segundo. Más la gravedad del planeta Nameku, que es 12 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que tarda cayendo desde que lo lanzan. No es 0.5, 0.5 es mientras está en la mano de Goku, que sería 2.5 segundos. ¿Listo? Entonces la velocidad final sería igual a 6 más 12 por 2.5, 12 por 2.5, eso nos da 30. Entonces sería 30, y entonces la velocidad final sería de 36 metros por segundo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que pasa de una velocidad de 6 metros por segundo a una velocidad de 36 metros por segundo. O sea, eso es una velocidad grande. ¿Listo? O sea, es grande. Listo. Entonces ya con la velocidad final, que ya hallamos que también nos la pedían, pues vamos a hallar ahora sí la altura. Recordemos que la altura es h, pero h es la distancia recorrida, donde necesitamos la posición final, posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren,
hay una ecuación que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad, porque estamos hablando de caída libre, ¿sí?, por la distancia recorrida. Listo. Entonces vamos a despejar la distancia recorrida. Entonces la distancia recorrida será velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido a los que están multiplicando, que son 2 veces la gravedad. Entonces, aquí tendríamos la siguiente relación. Entonces nos quedaría que la distancia recorrida es velocidad final al cuadrado, son 36 metros por segundo a la 2, menos la velocidad inicial, que es de 6 metros a la 2, dividido 2 por 12, que es la gravedad de Namekusei. Muy bien, entonces tendríamos lo siguiente, que la distancia recorrida sería igual a 36 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Entonces nos vamos a la calculadora, limpiamos, tenemos 36 a la 2 menos 6 a la 2, eso nos da 1260. Entonces tenemos 1260 dividido 2 por 12, que es 24. ¿Listo? Entonces la distancia recorrida es igual a, aquí voy a poner un paréntesis, ¿listo?, y aquí voy a poner dividido 24, y eso nos da 52.5. Entonces la distancia recorrida es de 52.5 metros, porque estamos hablando de metros. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a qué altura Goku soltó a nuestro amigo. Pues si h es la resta entre la posición final menos la inicial, significa que si la posición final es 0, entonces la posición inicial tiene que ser la altura, y la altura nos dio de 52.5 metros. Y esta sería la solución para el ejercicio. Listo, entonces vamos a calcularla, y nos da, habíamos dicho que era la raíz cuadrada de 2 veces el producto entre la gravedad por la distancia recorrida. Eso nos da 34, quiere decir que el resultado es de casi aproximadamente 25, vamos a redondearlo a 26. ¿Listo? Entonces tendríamos que la velocidad serían de 26 metros por segundo. Listo, ya hallamos la velocidad. Ahora con la velocidad ya podemos hallar el tiempo. Entonces el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿De dónde salió esta ecuación? Ustedes la deben de tener porque es velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad final pasa a restar y el tiempo y la gravedad pasa a dividir. Entonces nos queda que la velocidad, el tiempo, perdón, porque es lo que estamos hallando, el tiempo será igual a velocidad final 26 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es 0, sobre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, aquí se nos va un segundo con un segundo de aquí, se nos va un metro de acá con el metro de acá, nos quedó aquí un segundo que está dividiendo en un divisor, entonces sube, se convierte en segundos, y pues simplemente tenemos que hacer esa condición. 26 menos 0, 0. Entonces nos queda 26 dividido 9,8, y 26 dividido 0,8, entonces tenemos 26 dividido 9,8, eso nos da 2.6 aproximadamente. Entonces tenemos que el tiempo es de 2.6 segundos. Este es el tiempo en caída libre. ¿Listo? Entonces ya tenemos el tiempo en caída libre. Ahora solo nos falta hallar el tiempo con un movimiento uniforme. ¿Cuáles son las variables de los movimientos uniformes? Las variables del movimiento uniforme pues son, primero, una posición inicial, una posición final, un tiempo y una velocidad. Muy bien.
¿Conocemos la posición inicial? No. ¿Conocemos la posición final? No. Dos incógnitas en un movimiento uniforme no se puede. Pero sabemos que la posición final menos la posición inicial es igual a la distancia recorrida. Ah, bueno, ¿y cuánto recorre Lara Croft uniformemente? Recorre 5 metros. O sea que ya sabemos que esto equivale a 5 metros. Muy bien, ¿listo? Ahora, ¿cuánto tiempo? No sabemos, y es el que nos interesa. ¿Listo? Nos interesa saberlo. Tendríamos el tiempo. ¿Y con qué velocidad se mueve? Pues no, el problema no nos dice con qué velocidad se mueve en el agua, pero sabemos que venía de un movimiento anterior, que es el movimiento de caída libre. Y en ese movimiento alcanza una velocidad final que se convertirá en la velocidad con la que comienza el segundo movimiento. Comienza con ese segundo movimiento y como va con velocidad constante significa que con la que empieza termina, o sea que siempre va a tener la misma. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 26 metros por segundo. Lo que quiere decir que en el agua pues se va a mover con 26 metros por segundo, que fue con la velocidad con la que llegó al agua. Listo, entonces tenemos estas dos variables, no las conocemos, pero tenemos su relación, diferencia, que es de 5 metros. El tiempo nos lo están pidiendo, no lo conocemos y lo necesitamos. Y tenemos 26 metros por segundo, que es la velocidad con la que llega. Solo hay una relación matemática aquí, acuérdense, que es posición final igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. Aquí posición final menos posición inicial es igual a velocidad por el tiempo, y recuerden que posición final menos posición inicial se convierte en distancia recorrida, y eso nos da que la distancia recorrida será igual a la velocidad por el tiempo. Despejamos el tiempo y nos queda que la velocidad pasa a dividir ¿a quién? A la distancia. Listo. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la distancia en el agua, que son 5 metros, y a una velocidad de 26 metros por segundo. Metro con metro se va, nos queda un segundo, y ese segundo está dividiendo en un divisor, sube, y así nos quedaría el tiempo. Entonces nos queda 5 dividido 26. Entonces tenemos 5 dividido 26. Nos da 1.19. 0.19, perdón, 0.19. Quiere decir que 0. Por redondeemos la 2, 0.2. Y este sería el movimiento uniforme. Listo. Entonces recordemos que habíamos dicho esto, pero esto está como feo. No me gusta cómo se ve ahí. Habíamos dicho que el tiempo en caída libre más el tiempo en movimiento uniforme sería el tiempo total. O sea, el tiempo que tarda el movimiento neto de Lara Croft desde que se deja caer hasta que recupera la gema. Entonces, el tiempo en caída libre, ¿cuánto fue que nos había dado? El tiempo nos había dado 2.26 segundos. 2.6 segundos. Nos dio 2.6. Poner acá. 2.6 segundos. Más el tiempo en caída libre, que nos dio 0,2, perdón, el movimiento uniforme. El movimiento uniforme es igual al tiempo total, lo que quiere decir que el tiempo total es igual a 2,6 más 0,2, pues eso nos da 2,8 segundos. ¿Qué quiere decir? Que Lara Croft tarda 2,8 segundos en recuperar la gema desde que se lanza, cae libremente, entra al agua y nada con una velocidad constante de 26 metros por segundo. Entonces aquí terminaríamos, mis queridos compañeros. La idea es que ustedes hagan la síntesis de este video como actividad para esta semana y se preparen para la evaluación que tendremos el próximo viernes. No siendo más, mis queridos compañeros, bendiciones y espero haber aclarado muchas dudas. Juicio, chao, chao. Compañeros, vamos con la situación F, que nos dice: Lara Croft se deja caer. Para quienes no saben, Lara Croft es un personaje de PlayStation que fue muy famoso en el 2000 y volvió aficionados a muchos gamers. Bueno, Lara Croft, y tenía varias películas, ¿no? Hace poco tuvo una película, no fue tan buena como las de Angelina Jolie, porque fue quien la interpretó al principio. Pero bueno, dice que Lara Croft se deja caer desde un barranco de 34 metros hacia un manantial de 5 metros de profundidad. O sea, nos dan la distancia del barranco y la profundidad, ¿listos? Del manantial, para recuperar una de las gemas sagradas que se encuentra en el fondo. Para quienes no saben, ella es más o menos como
Indiana Jones femenina de los 2000. Es cazadora y bueno, pelea, dispara y es súper cool esa muchacha. Pero bueno, la idea es que ella tiene que recuperar una gema y se deja caer. ¿Listos? Entonces, quiero que vean la escena porque esto es importante. Esta es parte del juego. Entonces, para que ustedes lo vean. Porque realmente el GIF merece ser visto. Bueno, no lo dejo ver. Bueno, no importa. Pensé que no lo iba a dejar ver, pero no nos dejó ver la situación. Ok, lo que nosotros sabemos, y bueno, no vi lo que nos preguntaron. Bueno, entonces, lo que nos preguntan básicamente es ¿cuánto tiempo tardará si suponemos que el manantial nada verticalmente y con velocidad constante? O sea, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarlo desde que se deja caer? Entonces, pues tenemos la siguiente situación. Tenemos un risco que tiene una altura de 34 metros. ¿Listo? Y tenemos un manantial que tiene una altura de 5, una profundidad, ¿sí? O altura. Una profundidad de 5 metros. Listo. Entonces, esa es la condición que nos tienen. Nos preguntan si ella se deja caer, ella está acá, y se deja caer, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a recuperar la gema que está en el fondo del mar? Si recorre 34 metros acá y recorre 5 metros acá, pues nosotros decimos, listo, tiempo es un movimiento, estudiamos el movimiento. ¿Cuántos movimientos tiene? Tiene 2 movimientos. Uno recorriendo 34 metros y el otro recorriendo 5 metros. El de 34 metros, ¿qué tipo de movimiento tiene? Bueno, pues si se deja caer es porque es un movimiento de caída libre, vertical hacia abajo. Listo, ya sabemos que es un movimiento. Pero en el agua ya no va libremente porque el agua ya está ejerciendo una condición sobre ella y ya no caería libremente. Va entonces a moverse con una velocidad constante, nos dice ahí. Y si se mueve con velocidad constante es porque tiene un movimiento uniforme. Listo, ¿qué necesitamos? Saber el tiempo que tarda en recuperar la joya, ¿sí? Entonces veremos por qué pronto me estoy inventando cosas. Dice, para recuperar una gema sagrada que se encuentra en el fondo, ¿cuánto tiempo tardará si suponemos que el manantial nada verticalmente y con velocidad constante? Listo. Entonces, Lara Croft lo que hace es este movimiento. Primero cae verticalmente acá, porque se deja caer, y cae verticalmente. O sea que podemos decir que son movimientos rectilíneos también. Muy bien, pues tiempo, pues va a tener un tiempo cayendo acá, que es el tiempo de caída libre, y un tiempo acá, que es el tiempo con movimiento uniforme. Si queremos saber pues cuánto tiempo tarda en recuperar la gema desde aquí hasta aquí, pues necesitamos saber cuánto tiempo tarda en caída libre más cuánto tiempo tarda en un movimiento uniforme. Y tendríamos el tiempo total. O sea que ¿qué necesitamos determinar? Determinar el tiempo que tarda en caída libre y el tiempo que tarda en movimiento uniforme. Entonces vamos a revisar esas condiciones. Entonces de la caída libre, ¿qué sabemos? Vamos primero, hagámoslo en un color distinto. Entonces para la caída libre, ¿qué sabemos de la caída libre? Primero que la caída libre es vertical hacia abajo. ¿Qué variables tenemos? Tenemos una posición inicial. Tenemos una posición inicial. Tenemos una posición final. Tenemos una posición final. Tenemos un tiempo. Tenemos una velocidad inicial, una velocidad final. Y tenemos una aceleración que para este caso es gravitacional y como es hacia abajo será positiva. Listo. ¿Posición inicial la conocemos? No. ¿Posición final la conocemos? No. ¿Tiempo lo conocemos? No, y es el que necesitamos hallar. Listo. ¿Velocidad inicial la conocemos? Sí. Se deja caer, vale 0. Velocidad final, o sea, con la velocidad, aquí sabemos que parte de una velocidad inicial igual a 0. Y aquí debe llegar con una velocidad final que no conocemos. Pero que es una velocidad final de un primer momento que se convierte en la velocidad inicial del segundo momento. Eso es una pista que ya nos da. No lo conocemos tampoco. Listo, y decimos, pero tenemos 4 incógnitas, posición inicial, posición final, velocidad inicial, y velocidad final. ¿Cómo hacemos? Lo único que conocemos es la gravedad. Suponemos que es en la Tierra, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Y entonces ¿ahí qué hacemos? Pues usted se acuerda. Pues el risco tiene una altura de 34 metros. O sea que esa altura de 34 metros pues es la que va a recorrer cayendo.
sea, esa altura de 34 metros es la que va a terminar cayendo. Y pues en últimas pues va a ser la distancia recorrida. Y la distancia recorrida es ¿quién? Posición final menos posición inicial. Entonces de aquí a aquí sabemos que Y es igual a 34 metros. ¿Listo? Entonces con eso es imposible que nos la vamos a resolver, porque ya tendríamos dos incógnitas menos. Solamente tendríamos el tiempo y la velocidad final. ¿Necesitamos las dos? Sí, necesitamos el tiempo porque lo que nos preguntan y la velocidad final nos va a servir, porque la velocidad final de la caída libre se convierte en la velocidad inicial del movimiento uniforme. ¿Listo? Bueno, inicial y que se va a mantener. Entonces, ¿cómo podríamos calcular? Necesitamos calcular tiempo y velocidad final, las dos. Entonces, tenemos gravedad, tenemos distancia recorrida, tenemos velocidad inicial, podemos hallar la velocidad final. Entonces, recuerden, velocidad final, ¿sí? Vamos a hacer velocidad final es igual, si lo está al cuadrado, a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración gravitacional por la distancia recorrida. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial, vale 0, entonces va a 2 veces la gravedad por la altura, o sea que la velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la distancia recorrida. La velocidad final es igual a 2 veces la gravedad, que es 9,8, por la altura que recorre Lara Croft, que es de 34 metros, y simplemente resolvemos eso. La velocidad final nos da 2 veces la gravedad por la distancia recorrida. Entonces, listo. Entonces tenemos, vamos a calcularla, y nos da, habíamos dicho que era la raíz cuadrada de 2 veces el producto entre la gravedad por la distancia recorrida. Eso nos da 34, quiere decir que el resultado es de casi aproximadamente 25, vamos a redondearlo a 26. ¿Listo? Entonces tendríamos que la velocidad sería de 26 metros por segundo. Listo, ya hallamos la velocidad. Ahora con la velocidad ya podemos hallar el tiempo. Entonces el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿De dónde salió esta ecuación? Ustedes la deben de tener porque es velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad final pasa a restar y el tiempo y la gravedad pasa a dividir. Entonces nos queda que la velocidad, el tiempo, por ejemplo, que es lo que estamos hallando, el tiempo será igual a velocidad final 26 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es 0, sobre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, aquí se nos va un segundo con un segundo de aquí, se nos va un metro de acá con el metro de acá, nos quedó de aquí un segundo que está dividiendo en un divisor, entonces sube, se convierte en segundos y pues simplemente tenemos que hacer esa condición. 26 menos 0, 0. Entonces nos queda 26 dividido 9,8 y 26 dividido 0,8. Entonces tenemos 26 dividido 9,8. Eso nos da 2,6 aproximadamente. Entonces tenemos que el tiempo es de 2,6 segundos. Este es el tiempo en caída libre. ¿Listo? Entonces ya tenemos el tiempo en caída libre. Ahora solo nos falta hallar el tiempo con un movimiento uniforme. ¿Cuáles son las variables de los movimientos uniformes? Las variables del movimiento uniforme pues son, primero, una posición inicial, una posición final, un tiempo y una velocidad. Muy bien. ¿Conocemos la posición inicial? No. ¿Conocemos la posición final? No. Dos incógnitas en un movimiento uniforme no se puede. Pero sabemos que la posición final menos la posición inicial es igual a la distancia recorrida. Bueno, ¿y cuánto recorre Lara Croft uniformemente? Recorre 5 metros. O sea que ya sabemos que esto equivale a 5 metros. Muy bien, ¿listo? Ahora, ¿cuánto tiempo? No sabemos si es el que nos interesa. ¿Listo? Nos interesa saberlo. Tendríamos el tiempo. ¿Y con qué velocidad se mueve? Pues no, el problema no nos dice con qué velocidad se mueve en el agua, pero sabemos que venía de un movimiento anterior, que es el movimiento de caída libre. Y en ese movimiento alcanza una velocidad final que se convertirá en la velocidad con la que comienza el segundo movimiento. Comienza con ese segundo movimiento y como
va con velocidad constante significa que con la que empieza termina, o sea que siempre va a tener la misma. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 26 metros por segundo. Lo que quiere decir que en el agua pues se va a mover con 26 metros por segundo, que fue con la velocidad con la que llegó al agua. Listo, entonces tenemos estas dos variables, no las conocemos, pero tenemos su relación, diferencia, que es de 5 metros. El tiempo nos lo están pidiendo, no lo conocemos y lo necesitamos. Y tenemos 26 metros por segundo, que es la velocidad con la que llega. Solo hay una relación matemática aquí. Acuérdense que es posición final igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. Aquí posición final menos posición inicial es igual a velocidad por el tiempo. Y recuerden que posición final menos posición inicial se convierte en distancia recorrida, y eso nos da que la distancia recorrida será igual a la velocidad por el tiempo. Despejamos el tiempo y nos queda que la velocidad pasa a dividir a quién, a la distancia. Listo. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la distancia en el agua, que son 5 metros, y a una velocidad de 26 metros por segundo. Metro con metro se va, nos queda un segundo. Ese segundo está dividiendo en un divisor, sube y así nos quedaría el tiempo. Entonces nos queda 5 dividido 26. Entonces tenemos 5 dividido 26. Nos da 1.19. 0.19, perdón, 0.19. Quiere decir que 0. Por redondeemos la 2, 0.2. Y este sería el movimiento uniforme. Listo. Entonces recordemos que habíamos dicho esto, pero esto está como feo. No me gusta cómo se ve ahí. Habíamos dicho que el tiempo en caída libre más el tiempo en movimiento uniforme sería el tiempo total. O sea, el tiempo que tarda el movimiento neto de Lara Croft desde que se deja caer hasta que recupera la gema. Entonces, el tiempo en caída libre, ¿cuánto fue que nos había dado? El tiempo nos había dado 2.26 segundos. 2.6 segundos. Entonces nos dio 2.6. Poner acá. 2.6 segundos más el tiempo en caída libre, que nos dio 0.2, perdón, en movimiento uniforme. El movimiento uniforme es igual al tiempo total, lo que quiere decir que el tiempo total es igual a 2.6 más 0.2, pues eso nos da 2.8 segundos. ¿Qué quiere decir? Que Lara Croft tarda 2.8 segundos en recuperar la gema desde que se lanza, cae libremente, entra al agua y nada con una velocidad constante de 26 metros por segundo. Entonces aquí terminaríamos, mis queridos compañeros. La idea es que ustedes hagan la síntesis de este video como actividad para esta semana y se preparen para la evaluación que tendremos el próximo viernes. No siendo más, mis queridos compañeros, bendiciones y espero haber aclarado muchas dudas. Juicio. Chao, chao.